Recording is on. Ok, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Bien? Bien. ¿También? Qué bueno, qué bueno. También, todo bien. ¿Se enteró que ya pasamos a naranja otra vez? Sí, Ay. que la gente no se cuida. Sí, de hecho ya estaban como si nada. Sí, el día viernes tuve que andar llevando algunos materiales en el centro y yo veía, inclusive podrías decir, no sé, lo entiendes de gente que no tiene el conocimiento, ¿no? Y pues no usa el cubrebocas, pero pues eran oficinistas, personas que trabajan en los bancos, así, y pues ya como si nada, sin cubrebocas. Entonces, qué mal. Sí, qué mal. A este ritmo, sí vamos a tener que usar los cubrebocas navideños. Sí, voy a empezar a coserle unas lucecitas. Está bien, ni modos. Que Pero no. pues ustedes no tienen que salir de casa, ¿o sí? Bueno, eso sí no. Qué bueno. Sí. Está bien. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Voy a proyectar la presentación. Ok. El día de hoy vamos a pasar a lo que se podría denominar una segunda unidad. Recuerden que el documento que les pedí lo vamos a revisar posteriormente. Si nos da tiempo ahorita, si no, lo incorporamos el día de mañana. Nada más para irlo revisando. Como les digo, todavía no es una cuestión final. Lo vamos a ir revisando y ya vamos a determinar algunos aspectos de mejora, ¿no? Pero pues seguimos avanzando y entramos a una segunda unidad que tiene que ver ya con el tema de las variables, las dimensiones y los indicadores, ¿no? Entonces, en esta unidad es probable que veamos alguna serie de herramientas. Todavía estoy determinando la mejor forma, por ejemplo, de resolver alguna fórmula. Tal vez pueda ser en Excel, tal vez pueda ser a manual. Todo depende de cómo se comporte el tema del Internet, ¿no? La lentitud con la que luego está, pues inclusive no se puede desarrollar las fórmulas en Excel, pero bueno, ya encontraré la forma de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Sobre todo para que tengan las nociones de cómo es que se calculan ciertas variables, cómo se realizan ciertos indicadores o dónde buscarlos, ¿no? Entonces también podemos hacer un ejercicio de entrar a INEGI, al Copeval o a una serie de instituciones que nos dan variables o indicadores y vean la forma de cómo buscarlos, cómo descargarlos y cómo se presentan, ¿no? Entonces, eso prácticamente es lo que veremos en esta denominada unidad 2. Y como tal, en esta ocasión vamos a ver una serie de conceptos, cómo es que se ha ido desarrollando, cómo se definen el tema de las variables, qué dimensiones hay, qué indicadores hay. Entonces, como tal, tenemos aquí la definición. Variable es una característica o cualidad, puede ser también una magnitud o una cantidad, que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control dentro de una investigación, ¿no? Por eso tiene esa denominación de variable, porque va a estar en constante cambio. Y es precisamente dentro de las ciencias sociales, lo que nos atañe en la administración, en las ciencias económico-administrativas, en las ciencias empresariales, lo que estamos en constante análisis, ¿no? Toda esta serie de variables, toda esta serie de cambios que surgen en la sociedad, precisamente que afectan o benefician o nosotros queremos determinar cuál es el sentido de ese cambio, ¿no? ¿Qué sentido tiene para la sociedad ese cambio? Además, son útiles cuando analizamos los procesos, ya dijimos, de cambios en la sociedad, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento, si queremos analizar las tendencias de consumo, pues vemos que en algún momento lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, la variable consumo se manejaba de diferente forma
por ahí de los 1800, ¿no? Cuando entró el tema de la masificación en los procesos productivos. Entonces ahí el proceso de consumo era limitado a la producción. Lo que las empresas producían, eso era lo que el consumidor consumía también, sobre todo en la masificación, ¿no? Todo era igual, no había diferencias, y se producía en gran masa, ¿no? Entonces había para todos y todos tenían el mismo producto. Conforme se fue avanzando, es decir, fue cambiando la variable, ahora para 1950, ahora la cuestión del marketing y la incorporación de todas estas herramientas de mercadotecnia, pues tienden a individualizar el tema de del consumo, ¿no? Ahora las personas buscan un consumo más individual que que el tema vaya centrándose más en lo que el consumidor necesita. Y finalmente, a partir del nuevo milenio, tenemos un nuevo cambio en la variable, en la cual el tema del Internet y de la demanda cada vez más individualizada de cierto producto, pues nos va a guiar a que ahora el proceso es precisamente sobre demanda, ¿no? Es decir, tal como yo lo quiero, así voy a adquirir un producto, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de cómo ha ido cambiando la variable del consumo precisamente a lo largo del tiempo. Luego tenemos que la edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las marcas de los automóviles, así como los precios de los bienes y los servicios son ejemplos de variables, ¿no? Y también lo mismo, en algún momento lo veíamos en macroeconomía, como pues hace no más de 20 años, el tema de las sabritas, ¿no? Costaban, ahí teníamos una imagen en algún momento que costaban 2 pesos, 3 pesos, y en cambio ahora pues ya la más barata creo que te vale 15 pesos, 13 pesos, ¿no? Entonces, esa variable que es el precio de los bienes, en el caso de las papas, de las sabritas, pues vemos cómo es que ha ido evolucionando, ¿eh? Ha ido cambiando con el tiempo, y ya analizábamos en su momento que depende también de otro tipo de variables, ¿no? Pero bueno, de manera general, el precio de los productos ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y esa es una variable, y eso es un ejemplo de cómo podemos ver el comportamiento, ¿no? De ciertas variables a lo largo del tiempo. Tenemos dos tipos de variables según su naturaleza. Esto es importante que recuerden a qué nos estamos refiriendo. Entonces, según su naturaleza, existen dos tipos de variables. La primera de tinte cuantitativo, ya habíamos dicho en su momento un poco sobre a qué se refiere lo cuantitativo, y las de tipo cualitativo. Las cuantitativas expresan valores y datos numéricos, son cifras, ¿no? Entonces, eh, además podemos encontrar una subdivisión dentro de ellas que pueden ser discretas, es decir, asumen valores o cifras enteras, ¿no? Entonces, al momento, por ejemplo, que nosotros estemos analizando cuál es la población vulnerable o en un grado de pobreza extrema en el estado de Oaxaca, pues entonces ahí nos estamos refiriendo a una variable cuantitativa, y a la vez es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque asumen valores de cifras enteras. Por lo regular se dice, de los 4 millones de habitantes que tiene el estado de Oaxaca, pues lamentablemente más de 2 millones se encuentran en pobreza extrema. Es decir, se encuentran 2.500.000 personas en situación de pobreza. No decimos, se encuentran, eh, eh, por decir un ejemplo, dos y media personas, ¿no? Es decir, usamos cifras enteras porque estamos hablando de una persona, en el caso, por ejemplo, también por lo general, de ciertos volúmenes o ciertas cantidades, ¿no? Entonces decimos, para satisfacer o la estrategia de México sin hambre, pues vamos a utilizar un total de 40 millones de despensas. No decimos 40 millones y media despensa, ¿no? Sino que son cantidades completas, asumen valores o cifras enteras. Por el contrario, las cifras cuantitativas continuas, pues son los números fraccionados, es la contraparte, ¿no? Entonces ahí puede ser que en algún momento se diga, ¿cuál es el promedio de edad de la población de Oaxaca? Pues en el promedio es una población joven, oscila entre los 35.5 años, ¿no? Entonces eso se refiere que son 35 años y medio, podría ser, ¿no? O meses, 5 meses, ¿no? Entonces así es como se podría interpretar el tema de los números fraccionados, o también en el tema de los precios, ¿no? Puede ser que digas, antes
el tema de las Sabritas nos costaba 3 pesos y ahora nos cuesta 13.5 pesos, ¿no? Entonces es el tema fraccionado. Así es como se define. Recuerden que estamos hablando de variables cuantitativas, se expresan en valores o datos numéricos, ¿no? Entonces, muchas veces las ciencias económico-administrativas nos concentramos más en el tema de las variables cuantitativas según su naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a ver en los ejercicios que hagamos y les digo en esta revisión, en este también ejercicio que podemos hacer de explorar las bases de datos de los organismos oficiales, pues van ustedes a ver ahí, ¿no? Que todo se concentra en números, ¿no? Todo lo que la Coneval, el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, el propio INEGI, y todos estos organismos, como puede ser también México, como vamos, es una de las plataformas que más datos tiene sobre la evaluación de la educación en México, y este tipo de portales, pues está lleno de números, está lleno de cifras, ¿no? Todo lo ven con cifras, ¿no? El INEGI no se diga, pues es el centro especializado en estadística oficial de nuestro país, entonces todo se ve con cifras. Contrario, por ejemplo, a los tipos de variables cualitativos. Los cualitativos expresan características o atributos de ciertas variables, ¿no? Y las podemos encontrar de dos formas. Las dicotómicas, que presentan solo dos clases de categorías, o las policotómicas, ¿no? Que son más de dos categorías. En este sentido, las variables cualitativas las podemos encontrar inclusive más en los portales que en su momento ya habíamos visualizado, ¿no? Como pueden ser Redalic, Cielo y todas estas, UMED, la enciclopedia UMED y todos estos portales en los cuales encontramos documentos escritos en los que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una investigación descriptiva, como lo que vamos a hacer, es decir, describir un problema y con base en esa descripción y en esa investigación que hagamos proponer una solución, puede ser que encontremos esta serie de documentos, ¿no? Que muchas veces son tomados en cuenta como cualitativos, es decir, descripciones del problema, descripciones del fenómeno, descripciones como tal de la realidad, precisamente resaltando sus características o atributos que presenten, ¿no? Estas son unas de las diferencias. Más adelante, cuando veamos ejemplos, ya les quedará más claro el tema de lo dicotómico y de lo policotómico, pero precisamente tiene que ver con los atributos que tengan ciertas variables, como por ejemplo, al ser una característica o una descripción, puede ser que digas, según los tipos de vehículos, cuál es el de mayor preferencia. Si es dicotómico, puede ser que sea nada más o blanco o negro, ¿no? Entonces, si es policotómico, pues va a incluir tres categorías, blanco, negro y verde, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es un ejemplo muy básico, pero así lo vamos a encontrar cuando analicemos los tipos de variables según su naturaleza. Ahora, también encontramos los tipos de variables según su complejidad. Por eso les digo, no se vayan a revolver. Recuerden, según su naturaleza, cuantitativos, cualitativos. Sencillo. Y según su complejidad, la misma variable lo dice. O van a ser simples o complejas. En el caso de las simples, pues son los que expresan valores y datos numéricos, ¿no? Entonces, se determina a través de un indicador o una unidad de medida. Ese puede ser el tema de expresar, por ejemplo, cuál es el promedio de edad de las personas en Oaxaca, y ya decíamos, ¿no? 35.5 años. Esa es una variable simple que se expresa en un valor o dato numérico, ¿no? O también puede ser cuántas personas se encuentran en pobreza extrema dentro del estado de Oaxaca, y pues decíamos, ¿no? 2.500.000 personas se encuentran en pobreza extrema. Entonces es un valor, es un dato numérico y es sencillo porque se expresa a través de un indicador o de una unidad de medida. Entonces puede ser que también se pregunten, ¿no? ¿Cuál es la medida de cierto edificio? Mide 4.5 kilómetros y tiene un volumen de 50.000 metros cuadrados, ¿no? Ya, tienen ahí la medida. Son medidas simples. Es un dato nada más que sea.
comparado con las variables complejas que expresan dimensiones, pero que muchas veces no es fácil mediarlas o es muy difícil determinar la medida. Entonces aquí espero poderme darme a explicar. Por ejemplo, en la economía tenemos un concepto que se le denomina de utilidad. Inclusive en la micro tal vez lo hayan visto, el concepto de utilidad. Entonces, cuando ustedes le preguntan a una persona, oye, esta pluma con estas características, ¿qué grado de utilidad tiene para ti? Entonces, por ejemplo, si se la muestran tal cual así, llegan y se lo muestran a la señora que hace memelas, tal vez diga, pues ahorita para mí, pues no, es una utilidad muy baja, ¿no? Porque si acaso me serviría para tomar las órdenes, ¿no? De cuántas memelas voy a hacer y no pasa nada, ¿no? Puedo tenerla o no puedo tenerla, ¿no? Tal vez yo pueda tener en mi mente, en cuanto llegue un cliente, yo le digo, ¿cuántas órdenes de memelas va a querer? Ah, dos de tres, ah, sale, ya, me pongo a hacer las memelas, ¿no? Entonces, puede ser que no le represente mucha utilidad, pero por ejemplo, para una persona, un contador que está ahí haciendo la cuenta, está tomando medidas, o un arquitecto tal vez que esté ahí con su tablita tomando medidas y tomando cálculos de alguna obra, o una persona que se dedique a este tema financiero y esté tomando en cuenta diferentes tipos de factores, tal vez el tema de una pluma, un bolígrafo le represente mayor utilidad que a la señora anterior, ¿no? Entonces, les digo, el concepto de utilidad es muy subjetivo y depende de muchos factores. Y dentro de la ciencia económica no hay una forma de medirlo, no hay una unidad de medida que te pueda indicar más que eso, ¿no? Los economistas han dicho, pues dale el concepto de útil. E inclusive si ustedes en algún momento lo buscan, van a encontrarse que cuando se manejan, se desarrollan conceptos de utilidad, eso es lo que se menciona. Se dice, ah, esto representa ciertos útiles. Entonces, es una variable bastante compleja de desarrollar, sobre todo porque la utilidad es muy subjetiva, como les decía, ¿no? Puede ser que la utilidad de un bolígrafo pues se mida en un útil porque pues a la señora le representó muy poquita utilidad o puede tenerla o no puede tenerla, pero para un contador o para una persona que esté en el tema financiero o un oficinista mismo, pues representa un útil de 10, ¿no? 10 útiles. Entonces a lo que voy es de que no hay una medida como tal para definir el concepto de utilidad. Se le ha dado eso para tener, como dice ahí, expresar una dimensión, ¿no? Tratar de calcularlo, pero su complejidad es tan grande o tan subjetiva que no hay una forma de medir la utilidad. Entonces es relativa a cada persona. Depende de qué uso le vaya a dar o depende de qué actividad esté realizando para considerarlo útil o no. Y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el caso de la corrupción. Todos sabemos lo que es la corrupción, todos hemos visto la corrupción, en su momento hemos caído en actos de corrupción, pero si ustedes buscan cuál es el indicador de la corrupción, no se van a encontrar más que un indicador de la percepción. Y eso es a lo más a lo que va a llegar. Inclusive en algún momento lo vamos a ver, como les decía, esta serie de portales y de indicadores que tienen que ver con eh, eh, la percepción que se tenga de la corrupción, es eso, es el índice de percepción de la corrupción. Pero como tal no hay una medida, no hay un precisamente un indicador que nos diga, ¿no? El indicador se llame el indicador corrupto. Entonces, pues el grado de corrupción de Oaxaca se mide en que si es del 1 al 100, en donde el 100 expresa el grado máximo de corrupción y 1 el grado mínimo, pues Oaxaca tiene un índice de corrupt de 50, está en la media, ¿no? No, no lo hay. No existe un índice de corrupción, solamente el índice de percepción, es decir, acorde a ciertas características, acorde a ciertos elementos que se conforman para evaluar el tema de la corrupción, se tiene ahí una percepción, como tal la misma palabra lo dice, es lo que yo percibo, pero no se ha podido homogeneizar el término de encontrar un indicador para la corrupción, sobre todo porque es muy subjetiva también. Puede ser que la corrupción a nivel gubernamental se le dé mayor peso que a la corrupción de, ¿qué les gusta? A un niño, ¿no? Un niño que puedes corromper a un niño, el hecho de decirle, no le digas a tu mamá
que fuimos a comer tacos y te doy un chocolate, ¿no? Entonces, ahí está en un acto de corrupción, lo convenciste de que no le dijera a su mamá la verdad, pero pues no se mide de la misma forma como se podría medir un acto de corrupción de un político, ¿no? En el que desvíe recursos y los recursos que eran para un tipo de desarrollo social, pues los usó para incrementar su riqueza, ¿no? Personal. Entonces les digo, la complejidad en este tipo de variables radica en eso, en que no hay un indicador, es muy difícil expresarlo y sí se tienen dimensiones, ¿no? Como en el ejemplo de la utilidad, pues se tienen los útil y en el ejemplo de la corrupción, pues se tiene la perspectiva, el índice de perspectiva de la corrupción, el índice eh, que más o menos te dice qué tanto se incurren en actos de corrupción, pero por ejemplo en el que yo les mencionaba, el índice de percepción es percepción respecto a la administración pública, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que tener un índice de percepción de la corrupción en los hogares, un índice de percepción de la corrupción en los niños y así, ¿no? Entonces es muy complejo el definir este tipo de variables, sobre todo cuando caen en el tema de la subjetividad, ¿no? Por eso radica su complejidad, porque es muy diferente para ustedes que para mí los actos de corrupción, ¿no? Tal vez para mí, si me cachan en un acto de corrupción en mi trabajo, pues, pues lo pierda, ¿no? Y me inhabiliten para seguir desarrollando ese trabajo. Tal vez a ustedes en este momento, si los cachan en un acto de corrupción en su casa porque, pues, su hermanito o su hermana, lo que ustedes gusten, rompió algo y los convenció de que les iba a dar parte de su domingo para que no dijeran nada y ustedes aceptaron, pues es otro tipo de corrupción, ¿no? Que sigue siendo corrupción, pero que no se mide de la misma forma, ¿no? No tiene las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, espero haber sido claro con ese tipo de variables. Y también las tenemos por relación causal. En este caso son cuatro indicadores por relación causal. En primer lugar, pueden ser independientes, es decir, explican cambios en la variable dependiente. Por ejemplo, y lo vamos a ver más cuando veamos la definición de la variable dependiente. Eh, la dieta en las personas que son obesas o que estamos altos de peso, ¿no? Estamos excedidos de peso. Entonces, una dieta va a ser precisamente lo que explique los cambios que va a tener esa persona en en el tema de las personas con sobrepeso. Denme un segundo, ¿eh? Ok, perdón, continuamos. Ok, entonces en analizábamos el tema de una variable independiente, que es el tema de que si una persona con sobrepeso se somete a dieta, pues va a influir esa variable independiente a la variable que, por ejemplo, ahora va a ser la variable dependiente, es decir, aquella en la que se modifica por acción de la variable independiente, ¿no? Entonces, retomando el mismo caso, el tema del peso de un grupo de personas va a ser la variable dependiente porque a través de la independiente, que en este caso sería, por ejemplo, una dieta, va a verse modificada, ¿no? Entonces, en teoría, lo que ocurriría sería eso, ¿no? Una persona se va a poner a dieta porque tiene un sobrepeso y por lo tanto se va a ver modificado su peso, ¿no? Entonces, la variable dependiente va a ser el peso de las personas y la variable independiente va a ser la dieta en las personas con sobrepeso, ¿no? Así es como se vería. Eh,
para el tema de las variables intervinientes son las que se encuentran en medio de las dos, es decir, intervienen en las dos anteriores. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿no? Dependiente, el peso. Independiente, la dieta que puedan seguir las personas con sobrepeso. Entonces puede ser que haya una tercera variable ahí que va a intervenir en medio de las dos y sea la variable ejercicio, ¿no? Entonces puede ser ahora que incluso, no sé, puede ser que se esté realizando un experimento social, ¿no? En el cual se quiera demostrar que con una dieta rigurosa las personas con sobrepeso van a llegar a su peso ideal. Pero ¿qué pasa si interviniera o una persona se pusiera a hacer ejercicio además de dieta, ¿no? Puede ser que gane más peso o puede ser que pierda más peso, dependiendo de su organismo, no sé, eso ya tiene que ver con la ciencia médica, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, esta variable sería que en medio de las dos va a intervenir, es decir, ahora tenemos una tercera variable que sería el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se da esta relación causal entre la variable dependiente e independiente y una segunda variable que va a intervenir, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos también la variable, las variables extrañas, que son ajenas y de cierto punto son imposibles de controlar, pues por el investigador, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, que en este ejemplo que estamos teniendo, pues temas hereditarios, ¿no? Puede ser que una persona, por más que se someta a dieta, por más que haga ejercicio, pues no va a bajar su peso, ¿no? Por un tema hereditario, ¿no? Un tema tal vez de que así es su complexión, todos lo hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de las personas que por más que me ponga a dieta, por más que haga ejercicio, pues la complexión de mi familia pues es así, ¿no? Robusta, gordita, entonces así va a ser siempre. Y tal vez si baje de peso, tenga mi peso ideal, pero yo me voy a seguir viendo así, ¿no? Este, esa misma complexión. Entonces, puede ser una variable que el investigador no pueda controlar. Entonces, era algo que habíamos visto en la definición. Las variables son controladas por el investigador y en este caso, la variable dependiente y la independiente son las que va a mover precisamente para demostrar un punto en su investigación. En este caso, como les digo, ¿no? Si pudiéramos hacer este experimento, digo, no sé, esto ya me suena a esta serie de Black Mirror, ¿no? En el que tienes el control de las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú pudieras tener el control de la persona y asegurarte de que está haciendo una dieta rigurosa, ahí tú puedes demostrar, ¿no? Según tu hipótesis, dice que las personas que tienen un sobrepeso y que se someten a esta dieta específica van a bajar de peso en un mes, ¿no? Y está comprobado. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y vas a demostrar tu hipótesis. ¿Qué es lo que pasa cuando decíamos que cuando interviene precisamente la tercer tipo de variable en esta relación causal? Es el tema del ejercicio, ¿no? Entonces puede ser que esta variable ejercicio venga a modificar tu hipótesis, ¿no? Entonces interviene en el sentido de que, oye, pero estás haciendo la dieta, pero ganaste peso. Sí, tal vez porque el hacer ejercicio hizo que la persona tuviera más masa muscular, ¿no? Se pusiera, incrementara su masa muscular y ahora tiene más peso, ¿no? O puede ser que sea una persona que precisamente por la estructura de su cuerpo, el hacer ejercicio haga que baje de peso mucho más, inclusive que con la dieta, ¿no? Entonces, esta tercera variable va a modificar tu hipótesis. Y por lo tanto, en un ejercicio controlado o en un experimento controlado, tú podrías determinar, ustedes van a hacer dieta, pero no van a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, para quitar esa tercera variable. O si en algún momento se quiere demostrar otra cosa, pues ya puede intervenir esta tercera, ¿no? El punto es de que estas tres, al menos las primeras tres, están, entre comillas, bajo el dominio del investigador, porque tú puedes decidir si las personas hacen ejercicio o no, si se quedan solamente con el aspecto de la dieta para bajar de peso. En cambio, la cuarta, como dice, son extrañas, son ajenas, son imposibles de controlar por parte de el propio investigador, ¿no? Y ahí cómo le haces, ¿no? Si es un tema hereditario, si es un tema de complexión por naturaleza, si es algo que no vas a poder modificar, porque pues así ha sido siempre, esa es la parte que los investigadores deben de tomar como los supuestos, ¿no? Entonces, ya veremos más adelante, inclusive estadísticamente, cómo es que se deja un margen de error para las investigaciones y sobre todo cómo se lee una hipótesis, ¿no? Sobre todo cuando se verifica si es real o no. Entonces, en algún momento ya lo vamos a ver, cómo es que se dice, ¿no? Se acepta
la hipótesis de la investigación con un 0.5% de verificación, ¿no? Es decir, va a tener un margen de error por ahí y ese margen de error involucra precisamente el poder tener esas variables o esas condiciones que pueden ser en su momento extrañas, ¿no? Se pueden controlar por parte eh, por parte de los investigadores. Entonces, en ese sentido están la relación causal que pueden tener los tipos de variables o los tipos de indicadores. Como les digo, se van a enfrentar a ese problema en muchas ocasiones, sobre todo entre los problemas sean más complejos o no, ¿no? Entonces, en este caso, que es algo entre comillas, tan sencillo como es ver el experimento de que una persona baje de peso a través de una dieta, pues ya nos encontramos inclusive con la probabilidad de tener una variable que no podamos controlar, ¿no? Ahora imagínense en el tema de la complejidad social, los problemas sociales que vivimos, pues ahí nos vamos a encontrar muchísimas más variables que por más que queramos no vamos a poder controlar y en la investigación tenemos que hacer ese supuesto, ¿no? Tenemos que hacer mención de que es bajo el supuesto de no tomarlas en cuenta o si las tomamos en cuenta y por eso dejamos un margen de error en nuestra demostración de la investigación, ¿no? Así es como funciona. Ahora, en cuanto a dimensiones e indicadores, tenemos la definición de dimensión. Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, ¿no? Nos vamos a centrar ahorita en el tema de las variables complejas que van a resultar de su análisis o descomposición. Entonces, por ejemplo, el tema de un hotel, y lo tenemos aquí, ¿no? La variable puede ser muy general y se puede centrar en la calidad del servicio. ¿Cómo es la calidad del servicio de un hotel? Y por eso tenemos ahí la clasificación que siempre se da en los hoteles, ¿no? De 1 a 5 estrellas. Y ya otras más complejas, ¿no? Que sí es 5 estrellas y todavía es diamante 2, ¿no? Una cosa así he visto, ¿no? El tema de que todavía tienen más clasificaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en el caso de un hotel, pues la calidad de servicio se mide precisamente de la estrella 1 a la 5, ¿no? Eso en cuestiones de variables. Entonces, cuando ustedes se pongan a catalogar en su momento en un ejercicio, ¿no? Vamos a analizar de manera general cuál es la calidad promedio de los hoteles en Oaxaca, ¿no? Pues resultó que una vez analizado una muestra de 40, 50 hoteles, determinamos que la calidad del servicio media en Oaxaca es de 3.5 estrellas, ¿no? Perfecto. Sin embargo, cuando hablamos de dimensiones, vamos a tomar en cuenta otras más complejas. Voy a mover un poquito porque no se ve. Ok, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de otro tipo de precisamente elementos que van a integrar a la variable o que van a explicar a la variable. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de calidad de servicio, eh, en la dimensión va a ser calidad del servicio en la recepción del hotel, por ejemplo, ¿no? Ahí empieza la medición para obtener esas dichosas estrellas, ¿no? Esa calidad. También vamos a ver la calidad del servicio en las habitaciones, la calidad del servicio en el restaurante. Y si es uno más complejo, la calidad del servicio cuando me encuentro en la zona de piscina, ¿no? O la calidad del servicio cuando me encuentro en la zona de playa, por ejemplo, ¿no? Los que se encuentran en la costa. O la calidad de servicio de las personas que tienen el servicio de niñeras, ¿no? En los hoteles y cosas por el estilo. Entonces, así es como, así es como se desarrolla el tema de las dimensiones frente a las variables. ¿Cómo podemos entonces generalizar? Pues el hecho de que tengamos dimensiones nos va a permitir precisamente obtener ese estándar de las variables. Y como dice, es un elemento integrante, ¿no? Entonces, cumplir con cada uno de esos elementos nos va a hacer integrar algo más grande, que en este caso sería la variable, ¿no? Entonces puede ser aquí que el hotel tenga una calidad de servicio de 3 estrellas, porque la calidad en la recepción no es buena, pero la calidad en el servicio en las habitaciones sí, entonces puede ser que de un rango del 1 al 10, la calidad de la recepción sea de 2 o 3. Y en el tema de las habitaciones, pues ya sea un 8 o un 9, ¿no? Y la calidad del servicio en el restaurante, pues sea un 7. Entonces, promediando eso nos da precisamente el estándar que estamos buscando en el tema de la variable, ¿no? Y así es como se explicaría.
cuando nos pidan investigar el tema de una variable y sus dimensiones, ¿no? ¿Cómo obtuvimos el tema de esas dimensiones? Y ahora en el tema de un indicador, pues es un indicio, ¿no? Es una señal o una unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones, ¿no? Entonces, el indicador de manera general va a ser eso, va a ser la forma de cuantificar una variable o sus elementos, ¿no? Que lo conforman. Y aquí están algunos ejemplos, siguiendo con el tema del hotel. Puede ser, por ejemplo, entonces, en cuestión de dimensiones, que ya decíamos, ¿no? La calidad del servicio en la recepción. ¿Qué indicadores me van a permitir evaluar la calidad del servicio? O por qué yo lo catalogué con un 2, como decíamos, no un 3, una calidad mala. Ah, puede ser que si tiene atención permanente las 24 horas, qué responsabilidad tiene, ¿no? Tal vez yo le dije que quería reservar tales días y no me cumplió, ¿no? No me hizo la reservación. O el dominio de varios idiomas, ¿no? Sobre todo en las zonas turísticas, ¿no? El tema de que llegue una persona extranjera y pueda comunicarse al menos con la zona de la recepción, precisamente para indicarle las generalidades de su servicio, ¿no? Entonces, a través de esos indicadores podemos explicar las dimensiones y ya vimos que a través de las dimensiones explicamos las variables, ¿no? Entonces, así va siguiendo el método de sistematización de dimensiones, indicadores y variables. Ahora, en el tema de la calidad del servicio en las habitaciones, puede ser que a través del indicador de limpieza, de qué equipamiento básico tiene, es decir, televisión, aire acondicionado, ahora puede ser Wi-Fi, ¿no? Ahí se puede incluir una más, o el tiempo de respuesta a las solicitudes, ¿no? Entonces, con base en al menos estos tres indicadores, yo pude determinar que la calidad en el servicio de las habitaciones es de 8, 8.5, 9, ¿no? Sobre todo porque si hay limpieza, el equipamiento básico que tienen, sí, es efectivamente televisión, aire acondicionado. Y me responden rápido cuando marco a recepción. Lo único que no cumplió fue el tema del Wi-Fi, ¿no? Pues entonces, por eso es que lo catalogué como un 9, ¿no? El tema de la calidad en el servicio de las habitaciones y también en el tema del restaurante puede ser que sea un trato cortés y amable, la rapidez en el servicio, la calidad de la comida, puede ser al mismo lugar, puede ser también ¿cómo se llama? El tema de la atención precisamente, ¿no? Ahorita con el tema de la pandemia, muchas personas están ponderando el hecho de que los restaurantes no te pasen la carta física, ¿no? Sobre todo por el tema de que tengas que tocarla, tengas que leerlo ahí mismo, ¿no? Entonces, muchos valoran, o eso es lo que he estado viendo en la tendencia en el sector hotelero y restaurantero, es precisamente incorporar los códigos QR, ¿no? No sé si los han visto, estos cuadrados que tienen puntos y cuadraditos mismos, para que a través de un dispositivo como es tu celular puedas llegar y ver la carta o ver los servicios que ofrece ese tipo de empresa y no tener que hacer uso de tocar las cosas, ¿no? Más que tu celular, que tú ya lo traías ahí, ¿no? Entonces, pues sí, todo ese tipo de elementos se van valorando como indicadores para ponderar las dimensiones y a su vez las dimensiones nos ayuden a valorar el tema de, de las variables, ¿no? Así es como se aterrizaría el problema. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario al respecto? ¿Quedó claro en una primera impresión el tema de variables e indicadores? Por mi parte, no. ¿Ok? Igual, a mí sí me quedó claro. Ok. Ok, bien. Entonces nada más para terminar estos últimos 10 minutos, me gustaría que por favor me dijeran su tema, cómo les fue, que me digan alguno de los puntos, o si no es que todos los puntos de el documento que me enviaron. ¿Quién quiere empezar? Como no entendía. Ajá, eso Pues es. leerlo. Ah, Ah, Nancy. Daniel, Nancy. A ver, Nancy, por elección popular, tú eres la primera. entonces tengo que abrir mi archivo, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno.
Denme un segundo, ¿eh? Sí. Ah, ya, listo. Adelante, Nancy. Todavía no se abre. Está cargando. ¿Cómo crees? No sé qué mi computadora. Creo que tiene un virus. Mm, Tarda ahora en ok. ya El la mío abrió. ya... Ah, ok. Está bien. Ah, bueno, ya iba yo. Bueno, ve pues. Adelante. Bueno, el nombre de mi investigación es la comunicación actualmente de la mano con la tecnología. Ok. Mi problema es en estos tiempos que la tecnología ha llegado a ser una parte fundamental en nuestras vidas, ya sea cotidianamente o laboralmente. ¿Cómo es Ok. la comunicación ahora con el avance de la tecnología? Objetivo general. Observar cómo la tecnología ha influenciado en la forma en que ahora nos comunicamos, siglo XXI. Bueno, especifiqué en el siglo XXI. Ujú. Y 4. Objetivos específicos. 1. Mostrar qué beneficios trae la tecnología. 2. Las consecuencias que puede provocar la tecnología con base en la comunicación con los demás. Y 3. Mostrar cómo las redes sociales influyen en la nueva comunicación hoy en día. Ok. Hipótesis de investigación. Ujú. Hoy en día la mayoría se comunica mediante la tecnología, redes sociales, hablando o conversando con personas que no conocen, al menos a la mayoría, y eso afecta en la forma en que se expresan de una forma teniendo contacto físico y otra mediante las redes sociales. Hipótesis nula. La tecnología, redes sociales, ayudan a las personas a expresarse de forma libre, ya sea teniendo a la persona físicamente o mediante la pantalla. Ok. Y ya. Ok, está bien. Sí, me parece un tema interesante. Ya iremos viendo. Está bien haciendo en una, en una primera impresión, haber haber elegido el tema. Un poquito general, digo, porque conforme vayamos incorporando los demás elementos que vamos a ir viendo en las sesiones, pues ya lo puedes ir aterrizando un poco mejor, o ya tú mismo te puedes dar cuenta, ¿no? Si vas a encontrar los indicadores necesarios conforme a lo que hemos estado revisando para poder demostrar el tema de tu hipótesis, ¿no? Ok, Sí, gracias, está bien. Nancy. Sí. Ok, Noemí, adelante. A ver, voy. Ujú. A ver, pues yo sigo con el tema de la pobreza. Dice, formulación del problema. ¿Cuáles son las causas por la cual Oaxaca es pobre?
tiene que ver la falta de educación con la pobreza. Enfocándonos en un municipio, ¿hay pobreza en Santa Cruz, Jocotlán? ¿Será que la pobreza es causa de la delincuencia? Objetivo general, identificar de forma general las causas por las que hay pobreza en el estado de Oaxaca y de igual forma especificar el tema de la pobreza en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, para de esta forma ver si existe alguna solución a este problema. Objetivo específico, identificar por qué, lo escribí mal, porque identificar sobre la pobreza en Oaxaca, identificar las consecuencias de que exista la pobreza, encontrar una posible solución a este problema. Hipótesis de investigación. En la pobreza del estado de Oaxaca se registró la mayor disminución de la pobreza extrema del país entre el 2016 y 2018, pasando del 26.9% al 23.3%. Es por ello que identificar las causas de estas es de suma importancia. Hipótesis nula, no se ha percatado los cambios en el estado que explique que la pobreza ha disminuido, debido a que cada vez hay más niños en la calle y hay más delincuencia. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Noemí. Pues sí, de igual forma que con Nancy, ¿no? Yo creo que efectivamente ya es la noción un poquito sobre el tema, si bien como decíamos, ¿no? El tema de la pobreza es un tema bastante general, el tema de focalizarlo, centrarlo a un municipio es importante. Y me llama la atención eso que dices, ¿no? Puede ser que analicemos la temporalidad que ahí dices, y sí, eso me llamó la atención en su momento, ¿no? Que se mencionaba que en ese lapso de esos años la pobreza en el estado de Oaxaca, o al menos a nivel México, era el estado que más había combatido el tema de la pobreza, ¿no? Que más había reducido. Entonces, pues bien, me parece que es un tema que tiene mucho que hacer, y lo mismo, ¿no? Ya te diré, en el tema de los indicadores mismos, en el tema mismo del problema, tú te vas a tú te vas a dar cuenta de si tienes que modificar el tema de tus indicadores o cómo vas a cumplir esos objetivos. Inclusive creo que se los mencioné en algún momento, ¿no? En el tema de la investigación, el tema como tal es tentativo porque el tema y la introducción se hacen junto con la conclusión, ¿no? Sobre todo porque en la introducción se va a decir qué se va a esperar de ese trabajo y obviamente tus conclusiones, pues ya, a lo que llegaste, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí puedes establecer un título que abarque precisamente lo que tratas de decir en tu investigación, ¿no? Entonces, está bien como tema tentativo, por eso le pusimos así tentativo, y el enfoque que le quieres dar, ¿no? Bien enfocado a un municipio y la temporalidad. Ok, pues yo creo que como ejercicio, fue un buen ejercicio. Entonces, a partir de eso, quiero que no pierdan ese documento. A partir de ahí, ya lo vamos a ir trabajando, sobre todo cuando ya en algún momento, creo que todavía no para esta semana, tendríamos chance para la otra, en cuanto yo ya les pida, ¿no? A ver, investigue los principales indicadores, en el caso de Nancy, de que nos permitan saber el nivel tecnológico, ¿no? O el nivel tecnológico al que nos vamos a enfocar. En el tema de Noemí, los principales indicadores de pobreza y todo lo que deriva, ¿no? Cómo es que se mide o cuáles son los indicadores que nos dan ese tipo de variables. Ok, pues, ¿alguna duda o comentario respecto a la sesión, al tema de los indicadores? ¿Quedó bien? Perfecto. Sí, todo bien. Ok, pues gracias. Y entonces, nos vemos el día de mañana. Está bien, gracias. Ok, cuídense. Gracias. Hasta Igual. mañana. Hasta mañana. Mañana.